Nuria, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros del aula. Con este ensayo, este video, quiero presentarles lo que yo pienso sobre cómo debería ser una clase invertida. Digamos que he preparado unos elementos básicos de estadística, pues esa es mi profesión, y en ese sentido, pues deseo presentar como primera actividad a mis estudiantes una propuesta sobre conceptos básicos de la estadística, tales como poblaciones estadísticas, datos, muestras, variables estadísticas, las categorías de las variables como las nominales, las ordinales, las discretas, las continuas, con la perspectiva de que aprendan con cierta precisión a interpretar en un escenario cualquiera estos conceptos. Del mismo modo, pues deben hacer una aplicación, como decir el promedio aritmético, la moda, la mediana, que son conceptos, digamos, como primarios, pero muy importantes dentro de la enseñanza de esta primera unidad. Digamos que para empezar, la primera fase sería como el objetivo. El objetivo es aprender fuera del aula a distinguir los conceptos ya mencionados, el concepto de variable estadística, junto con su respectiva clasificación, así como también el concepto de promedio aritmético, el concepto de moda y de mediana, y en este caso particular hay que distinguir los cálculos de estas estadísticas en una tabla de frecuencias o en una lista que no esté tabulada, con los datos sin tabular. Y entonces, digamos que en ese objetivo debemos demostrar en la sesión grupal que aprendimos a distinguir las variables estadísticas con su respectiva clasificación en un escenario cualquiera. Del mismo modo, debemos aprender a calcular el promedio aritmético, la moda y la mediana en un conjunto de datos tabulados o en una lista de datos sin tabular. Cualesquiera que sean esas dos formas, en el momento que hagamos la clase grupal, cada uno de los estudiantes debe hacer una demostración de que sí leyó el material que debió revisar en clase. Por otra parte, pues vamos a tener en cuenta que los resultados van a ser compartidos con los compañeros y precisamente de eso se trata. La segunda etapa del proceso sería la planeación de la actividad. Entonces, lo primero que cada uno de ustedes debe hacer es estudiar fuera de la clase, en el lugar que usted se sienta más cómodo, a través de los links de internet que les envío, los conceptos propuestos. Para llevar a cabo esta actividad es conveniente que revise cuidadosamente cada uno de los links, volviendo a ellos tantas veces como sea posible hasta que queden bien claras las ideas que allí se exponen. Algo importante para cada uno de los estudiantes es que hay que tomar apuntes sobre las ideas principales a fin de que una vez aprendida cada lección, cada uno tenga una referencia física para irse al taller y poder resolver las preguntas allí propuestas. Entre los links que les envié hay, digamos, una explicación que es conveniente para poder hacer el estudio de una forma organizada. Por ejemplo, el link número 3 se refiere a conceptos generales básicos de la estadística, como el concepto de población, el concepto de muestra, el concepto de variable, el concepto de datos, el concepto de gráficas, que son importantes para conceptualizar y poder debatir o poder compartir cálculos o, digamos, comentarios que tengan que ver con esa noción. Los links 1 y 2 se refieren al estudio de las variables estadísticas y su clasificación. Digamos que puntualmente, uno de los conceptos centrales en estas primeras unidades de aprendizaje, pues es la idea de variables. Las variables prácticamente dirigen todo lo que es la característica de una población, las características posibles. Unas serán medibles, otras serán observables, otras serán cuantificables, pero aún así en estos dos links van a tener,
digamos, las posibilidades de entender con detalle esas conceptualizaciones. El link 4 se refiere a la construcción de las tablas de frecuencias. Digamos que se sale un poco de la parte netamente conceptual y se entra en un aspecto práctico en el que los datos se tabulan para mostrar, digamos, la consistencia que tienen, para poderlos interpretar, para poderlos graficar y, digamos, tener ese espíritu operativo que producen los datos. Allí vamos a entender lo que significa una variable continua comparada con respecto a una variable discreta. Y entonces por esa razón se van a dar cuenta de por qué unas tablas tienen una estructura moderadamente diferente que las otras. Y del mismo modo podrían nacer pues gráficas diferentes. El link número 5 se refiere al cálculo de la mediana, la media aritmética y la moda. Digamos que como objetivos que tenemos vamos a aprender a hacer los cálculos de esos tres conceptos, y allí en ese link nos hacen una explicación detallada de cómo hacerlo. Muy importante que tomen apuntes sobre las formas de calcular cada una de estas mediciones, porque en el fondo, digamos, lo que nos va a quedar para la clase grupal es poder conversar con nuestros compañeros o solicitarle al profesor que nos ayude la parte correspondiente a esos cálculos. Finalmente, el link número 6 se refiere al cálculo de la media aritmética, la moda y la mediana con los datos sin agrupar. Dese cuenta que en el link 5 y en el link 6 se refiere a los mismos conceptos, pero en uno de los links, en el 5, los datos están agrupados y en el link número 6 los datos están sin agrupar. Esa es la idea particular. Digamos que la tercera fase es la fase de la clase grupal, la clase donde todos nos vamos a reunir después de haber estudiado con detalle los conceptos anteriores. Nos vamos a reunir y junto con el profesor entonces vamos a tener en cuenta los siguientes puntos. El profesor estará en la clase para resolver las dudas, tanto conceptuales como prácticas, que se les hayan presentado durante el aprendizaje fuera de la clase. Es conveniente que cada uno entonces tenga esa responsabilidad, esa paciencia y realmente ese deseo de aprender, para que cuando llegue a la clase grupal se sienta cómodo compartiendo con los compañeros, digamos, las dudas, claro que sí, las dudas, y poderle explicar a los compañeros que también tengan dudas, hacer aclaraciones con ellos. Y un segundo punto son los talleres propuestos. Deben haber revisado con detalle e intentado resolver con la mayor responsabilidad posible, con el fin de que en la clase grupal sea fácil interactuar con los demás compañeros acerca de su solución, pues allí es donde van a demostrar que sí estuvieron juiciosos antes de la sesión. Lo que más deseo en ese momento es que cada uno haya participado de una manera intensa, de una manera proactiva, y los espero en la clase grupal para que compartamos el aprendizaje, y estoy atento a ayudarles en la solución de aquellas dudas que se les haya presentado. Muchísimas gracias.